Hola y bienvenidos al resumen de la subvención retroactiva de pagos por ausencia. Durante esta sesión les daremos un breve resumen de la oportunidad para la subvención retroactiva de pagos por ausencia, incluyendo requisitos de elegibilidad. Iremos sobre el proceso de solicitud y le enseñaremos también dónde conseguir recursos para la subvención retroactiva de pagos por ausencia. Resumen de la subvención. El presupuesto aprobado de 2022 autorizó a la Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York, OCFS, a distribuir pagos por ausencias a ciertos proveedores de cuidado infantil. Estos pagos son retroactivos para cubrir ausencias del año fiscal estatal SFY por sus siglas en inglés de 2021 y SFY de 2022 para cuidado previsto en o después de abril 1 de 2020 y antes de diciembre 1 de 2021. Las solicitudes abrieron en octubre 19 de 2022 para proveedores, excepto para proveedores de cuidado grupal de la ciudad de Nueva York, permitidos bajo el artículo 47, los cuales podrán enviar comenzando desde noviembre 1 de 2022. El portal de solicitud se mantendrá abierto hasta diciembre 16 de 2022 a las 11:59 p.m. Los pagos iniciales comenzarán en o cerca de noviembre 8 de 2022 o dentro de los 30 días de completar todos los requisitos de solicitud. Proveedores elegibles recibirán un pago a través del Sistema Financiero Estatal del Estado de Nueva York, también conocido como SFS por sus siglas en inglés. Los proveedores tienen que completar el proceso de número de identificación de vendedor de SFS y/o enviar toda la información respecto al programa sucesor para febrero 14 de 2023. Los pagos finales se harán en febrero 28 de 2023. Esto es una oportunidad única para proveedores que tengan una licencia, registración, permiso o inscripción activa para proveer cuidado infantil desde octubre 19 de 2022, estén actualmente abiertos y en regla y sirvan y atesten de servir a por lo menos un niño que recibe asistencia del Programa de Asistencia de Cuidado Infantil de Nueva York, CCAP por sus siglas en inglés, durante uno o ambos periodos de tiempo, abril 1 de 2020 hasta marzo 31 de 2021 y/o abril 1 de 2021 hasta noviembre 30 de 2021. Para esta oportunidad de subvención, en regla, se define como un programa de cuidado infantil que está licenciado, registrado o en estado de permiso bajo el artículo 47 de la Ciudad de Nueva York, o para programas legalmente exentos que están inscritos con una agencia de inscripción y al momento de firmar la atestación el proveedor no es sujeto de una acción de aplicación de ley por OCFS o el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York, DOHMH. Proveedores elegibles recibirán pagos a través del Sistema Financiero Estatal de Nueva York, SFS. Proveedores los cuales todavía no tengan una cuenta de SFS seguirán las instrucciones en la solicitud para completar un formulario W9
del IRS y OCFS trabajará con SFS para obtener la certificación y crear la cuenta de SFS. La cantidad de pago será determinada por el tipo de cuidado, grupo de condado y el grupo de edad del niño más joven, el cual recibía asistencia de cuidado infantil durante el periodo de tiempo establecido. Ahora veremos el proceso de solicitud. Invitaciones que contienen un enlace para solicitar a través de un portal en línea serán enviadas directamente por correo electrónico a todos los proveedores licenciados, registrados y legalmente exentos inscritos. Si usted no recibió una invitación por correo electrónico, por favor verifique con su licenciador, registrador o agencia de inscripción que haya un correo electrónico válido en archivo para su programa. OCFS no pondrá un enlace de solicitud en el portal en línea. Proveedores elegibles de cuidado infantil tienen que enviar una solicitud electrónica a OCFS utilizando el portal en línea. La solicitud en línea puede ser enviada comenzando en octubre 19 de 2022 hasta diciembre 16 de 2022 a las 11:59 p.m. hora del este, con la excepción de centros de cuidado diurno en la ciudad de Nueva York, programas de cuidado grupal con permisos de artículo 47, los cuales podrán enviar comenzando en noviembre 1 de 2022 hasta diciembre 16 de 2022 a las 11:59 p.m. hora del este. Una vez las solicitudes sean revisadas y aprobadas por OCFS, los programas serán notificados de su premio a través de un correo electrónico de OCFS. Solamente una solicitud puede ser enviada por programa. Proveedores potencialmente elegibles recibirán un correo electrónico con un enlace para solicitar. Haga clic en el enlace en el correo electrónico o copie y pegue el enlace a su navegador web. Por favor note que el enlace expirará a los 30 días. Luego de seleccionar el enlace en el correo electrónico, se le llevará a la página de registración del Sistema de Solicitud y Administración de Facilidades de Cuidado Infantil, FAMS por sus siglas en inglés. Si selecciona Sí tiene una cuenta de ny.gov, se le llevará a entrar a su cuenta de my.ny.gov entrando su nombre de usuario y contraseña para acceder a la solicitud. Si selecciona No tiene una cuenta de ny.gov, se le llevará a crear una cuenta personal de my.ny.gov antes de poder acceder a la solicitud. Una vez se registre, seleccione el programa apropiado. De ser necesario, puede buscar su programa por nombre y el número de identificación de la facilidad. Pasos para traducir la solicitud al español. Luego de seleccionar el botón de la subvención retroactiva de pagos por ausencia, haga clic en el botón derecho de su ratón en cualquier lugar de la página. De la lista que aparece, seleccione Traducir al español. Luego, haga clic
en el icono de traducción de su navegador web y seleccione Español de la lista colapsable. En el tablero de facilidad, haga clic en Subvención retroactiva de pagos por ausencia para comenzar su solicitud. Aquí hay unos cuantos consejos para enviar la solicitud. No hay forma de guardar su progreso y tiene que completar toda la solicitud en una sola sesión. Una vez envíe su solicitud, no la puede editar. Solamente puede enviar una solicitud por facilidad. Campos marcados con un asterisco rojo tienen que ser completados para poder enviar la solicitud. En la sección de información de solicitud, conteste sí o no cuando le pregunten si usted proveyó cuidado para niños recibiendo asistencia de cuidado infantil durante los siguientes periodos. Puede seleccionar sí para ambos periodos si aplica. Si selecciona sí, seleccione la edad más joven de los niños a los cuales usted proveyó cuidado que recibían asistencia de cuidado infantil. Las opciones del menú colapsable dependerán del tipo de cuidado que usted provee. Proveedores de cuidado diurno verán 4 opciones: infantes, niños pequeños, edad preescolar y edad escolar. Proveedores SACC verán 2 opciones: edad preescolar y edad escolar. Todos los pagos de subvención se le pagarán a los receptores de la subvención a través del Sistema Financiero Estatal SFS. Si tiene un ID de vendedor de SFS en archivo con OCFS o el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York, usted aceptará la atestación al final de la solicitud y luego hará clic en Enviar para completar la solicitud. Si usted no tiene un ID de vendedor de SFS en archivo, verá una sección de ID de vendedor. Si ya tiene un ID de vendedor de SFS, seleccione Sí e ingréselo. Si usted no tiene una cuenta de SFS, tiene que llenar un formulario W9 sustituto para poder enviar su solicitud. Cuando esté completando su formulario W9 sustituto, por favor tenga en mente lo siguiente: campos marcados con un asterisco rojo tienen que ser completados para poder enviar la solicitud. Seleccione el símbolo de pregunta para obtener consejos útiles acerca de cómo ingresar la información en los diferentes campos. Después de completar la sección de ID de vendedor de SFS, acepte la atestación al final de la solicitud y seleccione Enviar. Ahora veamos dónde puede encontrar recursos para la subvención retroactiva de pagos por ausencias. La página web de la subvención retroactiva de pagos por ausencia que ve en pantalla tiene varios recursos, incluyendo una declaración de oportunidad de subvención, días importantes, información acerca de la elegibilidad y los pagos, preguntas hechas frecuentemente y un centro de ayuda con guías de usuario de la solicitud a la subvención. Si necesita asistencia técnica, por favor envíe un correo electrónico a la dirección que se ve en pantalla.
Gracias por ver este resumen de la oportunidad de subvención retroactiva de pagos por ausencia.